Buenas noches a todos. Gracias por sumarse a este ciclo de webinars de deportes desde la Universidad Nacional del Litoral, en la parte de deporte universitario. Le queremos dar la bienvenida a Nicolás y a Sergio, que han accedido gustosamente a darnos una charla y a hablarnos de esto que hoy está muy en boga, lo eSport. Está creciendo, obviamente. Y bueno, ofrecerle a toda la comunidad universitaria y no universitaria esta posibilidad de que Sergio y Nicolás nos puedan contar de qué se trata. Así que bueno, buenas noches a todos y Sergio y Nicolás, bueno, Nicolás, perdón, no lo presenté. Nicolás Honecker, secretario de DEVA, y Sergio Guiñazú es presidente de la ASDEP, ¿está bien dicho? Y Sí, señor. representante de la REVA de la región centro. Así que bueno, ellos nos van a contar de qué se trata esto, hay una exposición, así que bueno, no sé quién arranca. Perdón, me he olvidado. Eh, Vamos a manejarnos así. Silenciamos todos los micrófonos, creo que están todos silenciados. Por ahí estaría bueno que ver las caras, aunque sea, para que Milagro nos saque una foto. Entonces documentamos este momento. Y el que quiera hacer alguna consulta, preguntar algo, lo puede hacer por chat, o levantar la mano, o habilitarse el micrófono, y hace la pregunta pertinente. Así que bueno, Nicolás, Sergio, todo en sus manos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Facundo. Gracias a todos por estar acompañándonos y por estos primeros minutos, así como veníamos un poquito jugando y haciendo la cosa distendida. Tenemos un poco la pretensión de que esta charla vaya por ese camino, así que espero que lo puedan ustedes también sobrellevar así. En mi caso personal, también el agradecimiento para el director de la carrera de deporte, el señor Hugo Sosa, que bueno, ya hace un tiempo tuvimos la posibilidad de hacer un acercamiento a través de ASDEP, la Asociación Santafesina de Deportes Electrónicos y Videojuegos. Como decía Facu, también soy representante para la región centro de lo que es DEVA, que es la Asociación Argentina de Deportes Electrónicos y Videojuegos, y hoy que me acompaña Nico, que es nuestro secretario. La verdad que un honor para mí, un placer que nos haya dedicado este tiempo para poco ayudarme a contar cómo es el desarrollo del eSport en nuestra provincia y en el país en general. Bueno, yo sin mucho más, lo que voy a hacer ya para que podamos ir directamente a la charla, a la presentación, le doy el pase a Nico, que es quien va a iniciar, y después, bueno, iremos retomando, iremos ahí pivoteando seguramente con algunas preguntas de todos ustedes. Así que, bueno, Bueno, Nicolás Honecker. perfecto. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Sergio. También, bueno, agradecerle a Facu Milagros, que estuvimos ahí jugando un poco con la plataforma. Sí, igual destacar justamente lo que decía Sergio, a ver, es muy importante también que se den este tipo de iniciativas, no solamente para mostrar lo que hacemos también, ¿no? Que nos dedicamos a promover el deporte electrónico, sino también para ver justamente cuál es de alguna manera el alcance, ¿no? Que le pueden llegar a dar las instituciones educativas en general, no solamente desde el aspecto de lo deportivo, sino también lo que tiene que ver con lo social, con la formación, y de alguna manera, bueno, fomentando una de las cualidades más características que tiene el deporte electrónico, que es la inclusión. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es empezar justamente, no sé si ustedes están viendo la pantalla, a comentarles un poquito cuál es la idea de la charla de hoy. Pretendemos que sea lo más distendida posible, también para que puedan hacer consultas a través del chat, como adelantó Facu, y que, bueno, también no se detengan y quieran, de alguna manera, puedan comentar todo lo que sea necesario. Más que nada para que, bueno, generemos justamente ese entendimiento que actualmente no existe sobre el deporte electrónico en general. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es empezar con justamente una de las primeras premisas que nosotros elegimos para esta charla. Es, por un lado, bueno, lo que tiene que ver con el eSports versus el deporte tradicional o convencional.
también los esports en las universidades, la importancia que tienen y demás. La implementación efectiva, ¿sí?, del ecosistema de esports en las universidades. No se trata solamente, como les digo, de una cuestión más meramente deportiva, sino también de formación. Así que es muy importante tenerlo en cuenta para lo que continúe esta charla. ¿Qué propuestas universitarias hay para las nuevas generaciones, ¿sí?, en torno a los deportes electrónicos? Sabemos que las nuevas generaciones manejan un código muy distinto, quizás al de las generaciones que, digamos, le diría más 30, más 40, y sobre todo más 50 y más 60, porque, bueno, el eSport de alguna manera nos ha dividido, digamos, ha hecho una brecha generacional y un paradigma totalmente distinto entre una y otra, simplemente por el hecho de que hay generaciones que nacieron por ahí con una consola y el contacto directo con el videojuego y otro tipo de comunicación, que en algún momento, bueno, el avance tecnológico no nos permitía, digamos, tener esa cercanía, y hoy que ya quizás un niño nazca con la posibilidad de acceder a un teléfono celular, una tablet, una computadora, y sobre todo Internet, que es el conocimiento del mundo, digamos, en frente nuestro, sin lugar a dudas es una ventaja por sobre aquellas generaciones que de alguna manera no se relacionan directamente con el videojuego. Yo les voy a hacer de alguna manera un acercamiento más general de lo que es el deporte electrónico. Veo que acá por lo general tienen todos menos de 30 años, pero por ahí alguno viene un poquito más rezagado y no lo decía por vos, Sergio, que está tosiendo. Viene un poquito más rezagado y todavía no está en contacto con esto. Bueno, la idea es justamente comentar un poco, ¿no?, hacia dónde va esto. Cuando hablamos de esports, ¿sí?, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos de deportes electrónicos, ¿sí? El esport o electronic sports o deportes electrónicos son meramente competencias de videojuegos, ¿sí? O sea, cada vez que le toque a alguno de ustedes explicar justamente qué es lo que aprendió en esta charla, dice, bueno, aprendí que son los esports, son competencias de videojuegos, no son más que eso. Ahora, ¿por qué es un fenómeno mundial, ¿sí?, que cobró relevancia en los últimos años? Bueno, porque justamente lo que sorprende es la audiencia que maneja a nivel local, regional y mundial, ¿sí? Los niveles de audiencia, que son los que han puesto en alerta justamente al Comité Olímpico Internacional sobre los otros deportes, las cifras de audiencia que maneja sobre digamos, los eventos deportivos con los que de alguna manera siempre fueron referentes de audiencia, como el Super Bowl, por ejemplo, que yo le diga que una final de uno de los juegos más populares que existe hoy en día de deportes electrónicos, que es el League of Legends, digamos, cada final mundial son 4 veces la cantidad de audiencia de una final de Super Bowl, por ejemplo, en Estados Unidos, que también es un evento anual que la gente lo espera muchísimo. Digamos, es sin lugar a dudas un dato muy importante al respecto. Ahora, ese crecimiento es exponencial año a año, ¿sí? Y ahora lo van a ver en las gráficas que les voy a mostrar. Ahora, a todo esto nosotros nos surge una pregunta muy importante, sea desde la institución que manejemos o desde el lugar, digamos, que vaya a tener relación con esports. ¿Por qué comenzar a generar acciones con esports? ¿Sí? A ver, cuando nosotros planteamos justamente la necesidad de que haya un promotor en el país de este tipo de actividades, ¿sí?, que de hecho es el objetivo de DEVA. DEVA es la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos Argentina, que lo que hace es promover y difundir las actividades con deportes electrónicos. No podemos dejar, digamos, de pensar que también hay un aspecto lúdico, ¿no? ¿Cuál es el fin del videojuego? Entretener, no es meramente competitivo. Entonces, sabiendo que existe un aspecto lúdico, digamos, en miras a que, bueno, justamente se desarrolle hacia una actividad deportiva o competitiva, es un género y especie, ¿no? Es algo que es consecuencia de. Ahora, para muchísimas propuestas que hoy en día están dadas, constituye una propuesta de valor importantísima para el nuevo segmento generacional, ¿sí? Generaciones que, como hablamos al principio, ya de alguna manera extienden esa cercanía que tienen con los videojuegos, porque prácticamente los vieron desde la cuna, digamos, de alguna manera tuvieron un contacto más cercano, y es justamente una manera
y una alternativa de llegar a esa generación que actualmente no consume los mismos recursos, ¿sí? Sea desde el punto de vista de la comunicación y el entretenimiento, que las generaciones que la precedieron. Entonces, además, es justamente como muchísimas cuestiones que se han generado por la moda, también es una tendencia, porque eso ya no es solamente una moda, sino que es una tendencia que se ha instaurado prácticamente en las nuevas generaciones y no ha tenido en ningún momento ninguna baja, digamos. De alguna manera siempre se ha mantenido en boga, en auge y sigue creciendo exponencialmente, como decía antes. Esto para que vean, son datos de una consultora a nivel internacional que se llama Newzoo, que lo que hace son estadísticas anuales justamente del crecimiento que están teniendo los esports a nivel mundial. De alguna manera, acá lo que vemos es justamente la audiencia que han tenido en los distintos rangos etarios. Fíjense que es llamativo que justamente que esto no sucede tanto en otros deportes, digamos, donde quizás la audiencia que tienen no es solamente, digamos, o hay más mujeres o hay más hombres. Acá se mantiene una media bastante similar y parecida. Pero fíjense cómo la proyección hacia 2022, ¿sí? Hace justamente que un incremento sea muy notable. Obviamente las de este año no están, siempre suelen salir a partir de noviembre, diciembre, pero fíjense cómo viene en rangos de audiencia en 2017 con 335 millones de personas digamos, que miran activamente competencias de videojuegos. Ya en 2018 rozando los 400 millones y ya en 2019 pasando la meta de los 400 millones por encima de los 450. Esta es una proyección justamente la de 2022 de llegar a 645 millones que nos sorprende año a año porque esto viene aumentando. A ver, nosotros que seguimos de cerca este tipo de estadísticas, en 2017 se pensaba que en 2019 iba a ser de 400 millones el nivel de audiencia. Fíjense cómo se superó por 54 millones. Bueno, esto evidentemente año a año va pasando y, digamos, y suele aumentar. Ahora, siempre que relacionamos audiencia, lo primero que pensamos en el deporte tradicional es en el fútbol, ¿no? Que mueve, la pasión de multitudes, justamente. Bueno, esta misma consultora es lo que dice, bueno, es una oportunidad para llegar a una audiencia más joven, ¿no? Y acá hace una asimilación entre los fanáticos del fútbol y los entusiastas, ¿no? De esports en general. Esto eventualmente, bueno, se va a poner a disposición de Facu también para que quienes quieran tener el material lo puedan tener. La idea es poder darles una aproximación también de no solamente de que conozcan de primera mano, digamos, de qué se trata cuando hablamos de eSports, sino vean qué impacto están teniendo en el mundo, principalmente en niveles de audiencia. ¿Sí? Esto es justamente en el rango etario, digamos, de 16 a 24 años. Por lo general, vemos que, a ver, hay una población que está mirando muchísimos más deportes electrónicos que el deporte convencional. Acá viene la pregunta de, bueno, ¿y en en qué plataformas lo miran? Bueno, evidentemente lo miran en plataformas que hasta el momento son prácticamente desconocidas para el deporte convencional y para las nuevas generaciones. ¿A qué me refiero? Actualmente las plataformas más conocidas y en las que uno consume esports son las plataformas de streaming, ¿sí? Twitch, YouTube, Nimo TV, hay Mixer. Son plataformas que actualmente consumen las nuevas generaciones, pero prácticamente son inexistentes, ¿sí? O pasan desapercibidas para las generaciones, le dirías, más 40, más 50. ¿Pero por qué? Porque, bueno, consumen otro tipo de contenido, digamos, no es lo que uno para entretener quisiera ver, ¿no? Cuando
quizás va al living de su casa, lo primero que hace es prender la tele. Bueno, quizás alguien de 15 años no prende la tele, ve en su dispositivo móvil, en su tablet, en su PC, se pone a ver una partida de Twitch, ¿sí? Del juego que le gusta. Entonces, fíjense cómo de a poco esto va migrando, ¿sí? A que las nuevas generaciones tengan que ver a través de nuevas plataformas, nuevos contenidos que se generan, y no necesariamente con el contenido que ya se venía generando, sino a partir de la mano del videojuego, ¿sí? Esto es justamente competencias de videojuegos. Acá hay, bueno, más estadísticas sobre, obviamente, los rangos etarios y cómo va creciendo, ¿sí? En relación a los demás, la audiencia de, en este caso, los que miran torneos de esports. De alguna manera, un ranking de usuarios de Internet. Esta también es otra plataforma, HotSuite, por ahí muchos que manejen redes sociales y demás la conocerán. Es un buen gestor, digamos, de redes sociales que a su vez hace un análisis de, bueno, justamente el nivel de audiencia, el nivel de uso que tiene Internet por sobre la visualización de eventos deportivos. Bueno, en este caso de esports, ¿sí? Acá dice, bueno, justamente por contexto, la audiencia global de eSport equivale a duplicar el tamaño de la audiencia global para las carreras de Fórmula 1. Esto es 8 veces más grande que la audiencia televisiva para la Serie Mundial de Béisbol y es 10 veces mayor que la cantidad de personas que vieron el Super Bowl en 2019. Vieron cómo yo me quedé con una estadística de 2017, ¿sí? La de 4 veces. Esto es, evidentemente, crece a pasos agigantados, ¿no? Es algo que uno suele leer en las notas de deportes electrónicos en general. Bueno, esto es justamente quienes ven en vivo, ¿sí? Las transmisiones de deportes electrónicos. Hay una similitud muy clara, ¿no? Donde los recursos de contenido van migrando de alguna manera al contenido de transmisión en vivo de eventos deportivos. De la misma manera que quizás yo los domingos veo la carrera, veo Super TC 2000, bueno, ahora ya no puede estar suspendido, pero veo Super TC 2000, el TC 2000, el Turismo Nacional. De la misma manera, hay gente que quizás todos los días está viendo transmisiones en vivo de partidas de esports, ¿sí? Entonces, bueno, evidentemente es un tema generacional y esto va aumentando. Ahí veo que se trabó la cámara, pero sigo estando acá. ¿Me ven? Porque yo no los dejé ver, ¿eh? ¿Sí? Bueno, no sé si está pasando... Sí, Nico. Sí. Dale, no. Se trabó Sí, la Nicolás, cámara, bueno, pero... voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Quizás es algo de... A ver, acá y voy a compartir. Share, listo. No, evidentemente algo pasó porque no me pasa los slides. Ah, acá está, listo. Bueno, volví. No volví yo en cámara, pero volví. Esto obviamente, como les digo, lo vamos a poner a disposición también de ustedes para que lo puedan ver y lo puedan seguir. Son estadísticas que están actualizadas y bueno, la idea es que justamente tengan una aproximación más cercana, ¿no? A lo que tiene que ver con los esports en general. Pero bueno, volviendo un poco a la línea, a ver si puedo recuperar mi cámara, pero bueno. Volviendo un poco a la línea de lo que planteamos, ¿no? De esports versus deporte tradicional. Y ahí por ahí hago un ida y vuelta con Sergio, a ver si opina igual que yo. Justamente les comentaba que a los esports no, de alguna manera no lo relacionan directamente con, digamos, los beneficios que tiene la práctica de un deporte tradicional, porque no está involucrada la actividad física, ¿no? Es algo que, digamos, de alguna manera está muy encasillado, ¿no? En que el deporte tiene que ser una actividad física. Yo creo que esta cuestión ya se vio ampliamente superada desde el punto de vista de que, a ver, no solamente, digamos, no solamente está salvada porque, bueno, en el caso del ajedrez, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos una actividad que se realiza más de manera intelectual, y tantos otros juegos y deportes que comienzan a emerger, ya no se trata solamente de relacionar la actividad física, sino también la actividad, digamos, mental de alguna manera. Pero, por ahí a sorpresa de muchos, y es algo que con Sergio venimos trabajando hace mucho con distintas actividades
el deporte electrónico no reemplaza al deporte convencional. El deporte electrónico es complementario, ¿sí? de una actividad, digamos, de un deporte tradicional. Eso de alguna manera lo que hace es por lo menos darnos una amplitud de que no solamente vemos al videojuego como una cosa meramente competitiva, y bueno, obviamente lo relacionamos con la formación y demás, sino también lo vemos como un complemento lúdico de entretenimiento y demás. También, y por ahí alguno de los que les está escuchando les suele pasar, el videojuego tiene beneficios como por ejemplo liberar tensiones, ¿no? Y que yo les diga, por ejemplo, que después de un largo día de trabajo, sea como deportista o también en el trabajo convencional que tiene cada uno, vea, de alguna manera se ponga a jugar videojuegos para liberar tensiones, digamos, es algo hasta terapéutico, digamos, tiene una muy buena acción. Entonces, creemos que en este tiempo, y más que nada por una cuestión generacional y demás, todos esos problemas, ¿no?, que se relacionan con el videojuego, cuando uno lo hace con de alguna manera con una entidad, como queriendo, no me sale la palabra. Cizañar sería. Claro, quiere meter cizaña, qué sé yo, Creo que porque esa es la palabra que estás buscando. es la palabra, exactamente. A ver, y con Sergio lo hemos hecho en algunas charlas y demás de padres donde, bueno, justamente me dice, bueno, pero esto hace que mi chico sea sedentario, ¿no? En lo que hace, porque es una actividad sedentaria, ¿no? Que no me quita movimiento, digamos, uno está sentado. Sí, bueno, pero justamente está, como en toda actividad, también no abusar de eso. Y justamente con educación y formación, uno puede entender que es necesario generar después de algún tiempo también estando frente a la pantalla, salir a caminar o hacer un ejercicio. ¿Por qué? Porque, y esto es para tomar apunte justamente, si uno no rinde bien físicamente, mentalmente, estar tanto tiempo frente a un monitor, evidentemente le va a generar fatiga, le va a generar cansancio regularmente, digamos, tiene que ser una actividad complementaria del ejercicio físico. Pero bueno, lo que ocurre es que justamente hay mucha desinformación al respecto y no siempre tenemos justamente el recurso de poder aprender sobre este tipo de actividades. Entonces, si de alguna manera generamos un poco más de tolerancia al respecto y comenzamos a charlar también, ¿no?, sobre los beneficios que podría llegar a tener el deporte electrónico y de alguna manera vemos que podemos empezar a generar un poco más de tolerancia, promoviendo los beneficios que tiene la práctica de videojuegos, creo que, bueno, digamos, las nuevas generaciones la pasarían muchísimo mejor, ¿no?, que las generaciones intermedias que, bueno, nos pedían que apaguemos la consola o no estemos de tanto tiempo, ¿no?, jugando quizás con amigos algún videojuego y demás. Ahí, Sergio, mientras trato de arreglar la cámara, te paso la palabra por si querés agregar algo más. Bueno, vamos con esto. Sí, yo me voy a desprender un poquito de todo esto que marcaba Nico al principio, que son datos duros, con mucho en números, por ahí, como decía, ustedes los van a tener en mano para repasarlo más tranquilamente, y vamos a quedar ahí a forma de consulta, seguramente ligados con algún correo electrónico o lo que necesiten. En relación a lo que Nico venía mencionando, lo que en este tiempo de estar en esta actividad vengo notando como evolución, y creo que la prueba concisa de que esto es así es justamente esta charla, donde desde el área de deporte de una de las universidades más prestigiosas de nuestro país, hoy atienden este llamado, si se quiere, o por lo menos esta inquietud, esta novedad que viene a través de los eSports, están al menos abiertos a querer escuchar qué es todo este mundo o cómo se está desarrollando. A partir de eso, creo que vamos a poder nosotros también nutrirnos mucho, porque es justamente este el lugar indicado
de donde podamos escuchar de primeras manos todas esas cuestiones. Recién una palabra era la chicana, que a veces se da en un comentario, ¿no? Pero por fuera de eso sí nos interesa con profundidad justamente la crítica para pensarla en un punto constructivo, donde ustedes, desde su lugar como docentes de las disciplinas deportivas, algunos ya lo son y otros están haciendo este recorrido para que esto pase, nos van a poder dar esa información que nos permita a nosotros complementar y hacer que podamos desarrollar toda una plataforma, como decía Nico, para las nuevas generaciones donde el eSport esté en las mejores condiciones y con los mejores parámetros. Nuestra búsqueda es esa. Bueno, ahí yo sé que hay, hoy escuchándonos, algún integrante del Comité Olímpico Argentino. Hace ratito también pude pescar ahí que estaba uno de los, el director de educación del municipio de Nuevo Tuerto y alguien más. Creo que estas son las cuestiones que a nosotros nos permiten seguir, y no desde un planteo de decir nosotros tenemos una razón y mil formas para que esto poder justificarlo, sino queremos realmente poder escuchar, porque hemos notado que también el discurso ha ido cambiando, no solo cuando se buscan las similitudes. Hoy hablamos un poquito en la antesala de esto, de decir, bueno, sí, cada vez que se habla del deporte electrónico se lo piensa con una comparación en otra acción deportiva sedentaria como pudiera ser el ajedrez. ¿Sí? Lo hablamos un poco con Facu y con... Bueno, a partir de ahí, que claramente es una mirada que se venía dando hace un tiempo atrás, hoy también empieza a haber otro tipo de miradas donde nos dicen, bueno, ¿qué es el deporte electrónico? El deporte electrónico, en similitudes, podríamos pensarlo también como otro deporte que ya está muy instalado en la sociedad, como es el automovilismo o el motociclismo, donde claramente la competencia trata de poder dominar las acciones de una máquina, ¿eh? Cambiemos la moto por una consola, ¿sí? Cambiemos no sé, el auto por una Play, si se quiere, o por una computadora, estaríamos pensando que tenemos una persona, si estamos hablando en el profesionalismo, ¿no?, que se prepara para poder dominar la máquina y que el mejor la domine en el menor tiempo será quien gane, pensando esto solo en el punto de las competencias. Siendo para lo que es la mención de Nicolás también del aspecto lúdico que tiene, bueno, ahí también se arma un nuevo abanico donde también empezamos a ver que estas acciones las podemos pensar también dentro del mundo de la educación, y ahí estaríamos hablando de gamificación, y esto es un terreno donde hay mucha amplitud, y es muy importante que instituciones como esta empiecen por lo menos a tratar el tema y ver cómo a partir de estos recursos, que hasta ayer eran plenamente de ocio si se quiere, y un poco señalados, como decía, nos retaban por estar más de la cuenta frente a la pantalla, al monitor. No es mi caso, yo tengo algunos añitos más que el resto, que la media que hoy mencionaba Nico, pero bueno, las generaciones posteriores sin duda sobre eso. Bueno, empezar a ver esas construcciones que también se dan, a ver que también aparejado y causado en todo este recorrido que hoy tiene el mundo del deporte electrónico, aparecen concretamente oficios que hacen a la generación, como puede ser la carrera de desarrolladores de videojuegos, que sé que bueno, la Universidad del Litoral cuenta con una de estas carreras, y lo necesario que es ese aporte. Y dejamos, hoy Nico también mencionaba, decía, bueno, yo llevo el domingo a mi casa y para extenderme, o me gusta ver una carrera de Fórmula 1. Hoy también el videojuego sirve, y de hecho Fórmula 1 se llevó puesto si se quiere, mundo gamer, y ya entró oficialmente como empresa que es, a tener su propia competencia vía circuitos virtuales, con sus escuderías. Sus competidores se están continuamente entrenándose en simuladores virtuales, por lo cual ahí ya empezamos a ver que el videojuego empieza a cumplir otras funciones y empieza también a dar otras herramientas para el deporte tradicional, o lo que está considerado como deporte tradicional. La capacidad en reflejos y velocidad y este pensamiento veloz que debiera tener un jugador de
supongamos un juego táctico estratégico, es claramente a una velocidad muchísimo mayor, si queremos volver a aquella comparación con el ajedrez, que la de un jugador de ajedrez. Por detrás, todas estas posibilidades en las que uno en el día a día va construyendo. Nosotros, y acá sí voy a hablar principalmente de las cuestiones que se vienen dando en la provincia, que venimos generando junto a DEVA, las distintas construcciones. Hace no mucho pudimos estar haciendo aquí en mi ciudad, en Venado Tuerto, lo que fue el primer intercolegial para nivel secundario de deportes electrónicos, con un muy buen acompañamiento del municipio, de la regional de educación, con una gran participación de los chicos. Ahí empezamos nosotros a notar la demanda. Después hablaremos de los números y lo que arrojó el torneo de UNL, que bueno, a nosotros no nos sorprende del todo, pero sí es un fenómeno que deja números contundentes. Bueno, también el pasito hacia adelante con las universidades que fueron abriendo las puertas. Hoy había una consulta de cuántas. En nuestra provincia puntualmente tuvimos la posibilidad de generar convenios con UNR, donde pudimos hacer por primera vez en la provincia de Santa Fe lo que es Ludens, que es la liga universitaria. ¿Sí? Pudimos hacer todo el formato online, inclusive los presenciales que se hicieron allá por noviembre del 2019, Nico, creo que era fecha 19-18, sí. un poco corrido, de 18, 18. Efecto pandemia, me corre las fechas, con un presencial, donde participó UAI, participó UTN, cada UNR. una de ellas con sus UNR, sus extensiones correspondientes, así que con una gran dinámica ahí pudimos hacer algo que hasta hace no muchos años atrás era impensado, ¿sí? Poder tener dentro de la universidad o dentro de una institución educativa una competencia, ¿sí?, de videojuegos. Claramente el escenario mutó, cambió. Hoy hablaba un poco con Nicolás Crespo, que es el presidente de EVA, y pensábamos un poco en esto, de decir, bueno, este lamentable y triste escenario, si uno quisiera poder ver un costado positivo para la escena del eSport, podríamos decir que nos adelantó muchos años en promoción, ¿sí? Y repito, una de las pruebas contundentes de que eso es así es que estemos en esta charla, en esta universidad, hablando con gente de deporte. Entonces, hoy eSport, deportes electrónicos, más o menos todos de corrido dicen la palabra. Yo por ahí que tengo alguna relación por el mundillo político, también me toca ver cómo empezaron las distintas líneas a querer informarse o estar atento o estar cerca y ver de qué forma hacer su capital de esto que hoy Nico mencionaba, la masividad que genera el mundo de los deportes electrónicos. Sí, bueno, perfecto. Ya hay todo un discurso más aceitado, ya hay toda una voluntad del querer estar y querer participar. Bueno, como responsables de lo que estamos hoy representando, que es la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos Argentina y la de Santa Fe, ¿qué recorrido queremos hacer nosotros y hacia dónde queremos orientar todas estas energías? Principalmente a que busquemos a las personas idóneas que claramente están por fuera de lo que hoy es el mundo del eSport, como lo son ustedes, para que nos ayuden a nutrirnos y a informarnos de qué forma podríamos hacer que esta cuestión, con sus puntos señalados ya de antemano, era esto que hablábamos, el sedentarismo, la mala alimentación y demás, podríamos estar corrigiendo eso, o de qué forma a través de esto pudiéramos estar apuntalando deportes tradicionales, hablando de precisión, de velocidad. Imagino a múltiples atletas entrenándose en realidad virtual, como ya lo mencionaba, como hoy lo hace un corredor de Fórmula 1. Fórmula 1 tiene totalmente adaptado el sistema, y ahí están los muchachos en el día a día, no quemando caucho, como me decía algún corredor, ni rompiendo motores, y con la misma posibilidad de estar generando los reflejos necesarios para que cuando llegue el día de la carrera verdadera, por decirlo de alguna forma, que todo pase de la mejor forma. Para el mundo de la educación, donde yo también tengo mi participación como docente, poder ver que a través de la cuestión lúdica del juego
se pueden enseñar, y de hecho ya hay plataformas y cantidad de juegos que dan herramientas de educación muy importantes, muy poderosas, y como decía Nicolás, las nuevas generaciones, cada vez es más difícil llevarlos al modelo tradicional de educación y están por una cuestión ya obvia naturalizando el manejo de una tablet, de una PC, de un celular. Entonces creo que ahí también es una construcción que tenemos que hacer entre todos, juntando las partes, intercambiando opiniones, pero ya en una instancia superadora que gracias a Dios hoy tenemos, donde nos invitan a esto, a un diálogo y no a una confrontación. Ya cada vez son menos los señalamientos, cada vez son, y si los están, por lo menos están con la voluntad de poder escuchar qué aporte tenemos nosotros para quebrar algún mito, si se quiere, por decirlo, o poder contar realmente que sí y que no de todo ese folclore que claramente se ha estado dando de un tiempo a esta parte alrededor del mundo del videojuego. Bueno, no sé, yo no quiero tampoco Bien. irme por las ramas No, con todo no, esto. No sé si estás, Nico, para volver vamos. ya con lo Ahí, tuyo. acá estoy de nuevo ya. Perfecto, Lo que bárbaro. vamos a hacer es retomar justamente la línea de puntos para ir exponiendo en cada caso, y ahí sí por ahí Sergio hacemos una ida y vuelta. Justamente, bueno, ya comentamos un poco sobre este eSport versus deporte tradicional, ¿sí? Justamente, y por ahí leí atentamente lo que ponía Daniel San acá, justamente lo de Wagner, ¿no? Ahí lo Cómo estamos definían los leyendo. eSports y demás. Ahora, tenemos que entender también que hay una realidad y que si bien desde 2018 el Comité Olímpico Internacional de alguna manera viene seduciéndose, ¿no? Con la idea de incorporar esports a determinadas cosas. Si mal no recuerdo, en una reunión que se hizo, o en un dictamen, digamos, una resolución, perdón, que hubo en enero de este año, justamente se trató el tema sobre eSport, ¿no? O sea, hablemos sobre eSport, creo que se llamaba el panel dentro de la reunión del COI, donde se comentó que había no una imposibilidad, digamos, de que en algún momento pudiesen incorporarse, sí que lo que preocupaba era que justamente no manejaba los mismos valores deportivos, ¿no? O que no, digamos, de alguna manera no querían que infrinja algún valor deportivo que se esté promoviendo con el deporte olímpico, que no esté presente en los esports. Bueno, es que justamente faltan este tipo de charlas, de iniciativas y de romper un poco el hielo con el tema y conversarlo para que, digamos, finalmente nosotros podamos sacar, como decía Sergio también, el miedo, ¿no? A conversar este tipo de acciones que sepan, a ver, yo creo que es algo descabellado, ¿no? Pero que actualmente un niño por ahí en su casa diga, mira, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y bueno, quiero dedicarme a ser profesional de los videojuegos, ¿sí? Quiero ser un pro player. Quizás hace 10 años me hubiesen dicho, dale, anda, estudiá y busca tu trabajo como la gente. Pero hoy no es tan lejano eso, ¿sí? Y de alguna manera hay que empezar a generar esa tolerancia que hablábamos al principio. Entonces, y fíjense el segundo subtítulo, justamente, los esports en las universidades. Ya Sergio lo comentó, justamente, a ver, el esport siempre entra, nosotros decimos por la ventana, ¿no? Porque el esport siempre de alguna manera es una herramienta para o es una excusa, de alguna manera. Sabemos que, digamos, de alguna manera tenemos una ventaja nosotros promoviendo esto, que es que no tenemos que buscar a gente que lo practique, porque la gente y el rango etario al que nosotros dirigimos nuestras acciones ya lo está jugando, ¿sí? Hablamos de un rango etario que mayoritariamente se maneja en el rango universitario de 18 a 25 años, y es muy importante, digamos, conocer también, ¿no? Digamos, a dónde apuntan los cañones de este tipo de acciones, porque eh, también en esports está muy segmentado por el juego que jueguen. Hoy hablamos al principio, le preguntábamos a Milagros, acá que está haciendo técnica justamente en la reunión, qué videojuego jugaba, ¿no? Bueno, ella justamente decía, bueno, yo juego de consolas no, pero bueno, a mí se me ocurría, digo, bueno, lo que tiene más a mano es el celular justamente, y uno a veces para distenderse y demás juega algún juego. Ahora, hay muchos juegos que nos permiten justamente, tienen esta opción de
del multijugador, ¿no? Que nosotros podamos jugar en tiempo real contra alguien que ni siquiera está en este país, puede estar en China en el mismo tiempo jugando el mismo juego, una partida 1 versus 1, o a veces estando dentro de mi propio equipo. Bueno, digamos, ese es un beneficio, una aptitud, una cualidad del eSport que no lo permite ningún otro deporte, ¿no? Pero bueno, que está dado justamente por un tema de conectividad. La realidad es que sin conectividad no existirían los esports, ¿sí? Entonces también debemos en gran parte de esto del desarrollo tecnológico que hubo en los últimos tiempos. No solamente en las plataformas, en los aparatos, digamos, que nosotros utilizamos, sino también en la conectividad y el alcance que se puede dar. Entonces, hablamos de los esports y las universidades. Al principio dijimos justamente que no se trataba solamente de un tema deportivo, sino un tema de formación, ¿sí? Fíjense cómo nosotros, justamente con ASDEP de por medio y demás, hemos tenido una primera incursión en lo que es una liga, una liga universitaria de deportes electrónicos, se llama Ludens. Se viene desarrollando hace 2 años, justamente. La primera incursión que se hizo en el país tuvo, digamos, más de 150 universidades participantes, y lo que se hizo fue justamente tratar de llevar el eSport, ¿sí?, al seno universitario, para que eso, de alguna manera, pueda dar sus frutos en cuanto a generar, por ejemplo, un club deportivo de eSports dentro de la universidad, de la misma manera que tiene quizás su equipo competitivo de fútbol, de básquet, de handball, de vóley, también pueda tener su equipo competitivo de eSports. Eso es, digamos, es una de las acciones que genera la asociación en este sentido. Siempre de alguna manera hay que dar, ¿no?, una pequeña muestra de qué es lo que se está generando, y esto, y lo vamos a ver por encima nomás, pero bueno, lo vamos a explicar con Sergio. Hace muy poquito se hizo una primera acción en la UNL con digamos, estas dos disciplinas deportivas dentro de lo que tiene que ver con el deporte electrónico. Una es FIFA, que se juega en PlayStation 4, y otra es el Clash Royale, que se juega en tablets y en celulares, ¿sí? Son 2 plataformas distintas. Cada una de un género distinto también, porque los esports también tienen sus géneros, ¿sí?, como el deporte tradicional. Justamente acá hay un poco de las cifras, ¿no?, de esa participación. Fue un torneo, digamos, llamémosle relámpago, ¿no? O sea, fue algo rápido, donde hubo más de 200 inscriptos para ambas disciplinas. El 95% de los que participaron, de los inscriptos, participaron efectivamente, porque uno, cuando piensa que es algo online, dice, bueno, me inscribo y después veo si participo o no, ¿no? Hay cierta soltura con respecto a eso. Y es muy importante también mostrar que, a ver, se mantiene también cierta fidelidad y compromiso en cuanto a lo competitivo y lo deportivo, ¿no? Esto fue, bueno, justamente una iniciativa que se genera dentro del seno de la Universidad Nacional del Litoral, que nos convoca en esta charla, y justamente de alguna manera es un primer acercamiento que ellos tenían con la población universitaria, usando el deporte electrónico como una herramienta para llegar a ellos, ¿sí? Bueno, acá las partidas que se disputaron y demás, esto duró aproximadamente una semana. Siempre se suele hacer una encuesta, ¿no?, a los participantes para saber, bueno, a ver, ¿ya conocían el deporte electrónico? ¿Era algo, digamos, que practican regularmente? Deporte electrónico como una competencia de videojuegos, ¿sí? Eso, no solamente como jugar videojuegos. Y para nuestra sorpresa, el 87,8%, casi el 90%, participaba por primera vez de un torneo de esports, ¿sí? Eso significa que, bueno, claramente quienes están, digamos, practicando el deporte electrónico, a veces no al grado competitivo, digamos, no tienen todo el tiempo oportunidades para competir en este sentido. Entonces, es importante, digamos, que más allá de que se promueva, ¿no?, y que lo comencemos a adoptar como una disciplina deportiva más, tengamos en cuenta que hay muchísima gente que todavía no tuvo un primer contacto con esports, y que hay mucho, digamos, por allanar. Hago un Ahí, paréntesis Sergio, te dejo un chiquito poquito, ahí. sí.
Sí, no, simplemente porque justo leo un chat y la consulta es qué tan profesionales son los eSports en Argentina. Bueno, creo que en relación, pero más o menos acá está la cuestión. Estamos todos en una etapa de desarrollo. Claro que sí, estábamos fuera de la charla, Nico lo mencionaba bien a esto. Están migrando para jugar en equipos de Estados Unidos, Europa, pero ahí creo que hay un dato totalmente contundente de cuál es la realidad del eSport a nivel profesional en Argentina. Todavía hay una gran parte de nuestra población que, si bien consume el eSport, es un jugador ocasional o de extensión, como hablamos hoy, no está todavía en el proceso, porque tampoco están dados los escenarios de ser un jugador profesional. Son acotadas las ligas y los torneos. Por eso creo que este dato un poquito puede redondear esa pregunta. Era lo que quería sumar para este momento. Nico, Bien. avanti. Sí, a ver, es importante también, ¿no? Que el desarrollo es gradual, pero notamos justamente que también estando en contacto con dirigentes de otros deportes y demás, vemos que hay un avance, diría, un poco más acelerado, ¿no? Que quizás tiene que ver no solamente con el empuje de las nuevas generaciones, sino también con el avance de la tecnología, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos juegos que quizás hace 5 años se necesitaba una mejor computadora, un mejor equipo. Hoy lo podemos jugar con equipos entrada de gama. O sea, ¿eso qué significa? Que de alguna manera se está popularizando, ¿no? O sea, determinados juegos para que cada vez más gente los pueda jugar sin necesidad de gastar muchísimo dinero. Y para cerrar, bueno, el tema de la encuesta, justamente les consultamos a estos más de 200 personas que participaron, bueno, ¿cuánto le dedican de horas cuántas horas le dedican al juego? En general, o sea, para hacer, digamos, de una población universitaria y haciendo este estudio específico, digamos, digamos, se mantiene muy por debajo de lo que suele ser en otras generaciones. Como por ejemplo, acá, a ver, el 55,6% de los encuestados dedica 1 hora al juego por día, ¿sí? Esto es a nivel, bueno, justamente ya les diría lúdico, ¿sí? Tengan en cuenta, por ejemplo, que en FIFA una partida a nivel competitivo, que son 6 minutos por tiempo, más lo que uno tarda en entrar a la partida y demás, son 15 minutos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se juega 4 partidas por día, ¿sí? En FIFA. Ahora, de Clash Royale, donde las partidas promedian los 3 minutos y medio, 4, eso sí está muy peleado, digamos, porque hay tiempo extra. Sí, vemos que son muchísimas partidas, pero uno no lo juega de un momento seguido, sino lo juega en distintos momentos del día, justamente bueno, sea para distenderse o porque es un momento también de reunión con sus amigos, donde dice, bueno, mira, nos juntamos a estudiar y le metemos media hora al Clash. Listo, perfecto. Digamos, pues pasa en otras situaciones también. Así que bueno, era importante también saber ya de manera local, ¿no? Digamos, qué tipo de aficiones y demás tiene el público en general. Y ahora volvemos a esto. Ahí está. Entonces, para cerrar el tema de los eSports por universidad, no sé, Sergio, si vos querés agregar algo, pero bueno, creo que está bien dado el tema de Sí, yo creo que sí. Yo me quedo un poquito pendiente al chat y veo ahí algunas cuestiones, Está pero bien, está perfecto. redondeemos esto y después creo que tengo ahí algo para... O sea, Bueno. creo no, tengo algo para contestar esta última pregunta, que parece súper interesante y se dio justamente hoy la respuesta, así que... Perfecto. Me parece que... Bueno, a ver, bueno. entonces, para redondear un poco lo que tiene que ver eSport con las universidades, bueno, más allá de este acercamiento competitivo, ¿no? La idea es justamente, a ver, fíjense cómo de una actividad competitiva fuimos a una actividad ahora que tiene que ver más con lo distendido de esta charla, ¿no? Para que ustedes puedan conocer de primera mano esto. Y por qué no, cómo estamos haciendo, por ejemplo, en la Universidad de Palermo, un programa ejecutivo que ya se está haciendo por segundo año en la Universidad de Palermo, que es
justamente a quienes se quieran iniciar en esports, no solamente, digamos, estudiantes y demás que quizás quieren formar un club o algo, sino quienes lo quieren usar para su vida profesional, puedan saber de qué manera comenzar a incursionar. Entonces, y esto nos lleva al otro subtítulo, bueno, una implementación efectiva del ecosistema de esports en las universidades. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ecosistema de esports? Cuando uno piensa en cualquier deporte, piensa primero en un equipo, ¿sí? Después en un club deportivo, una casa deportiva justamente que albergue determinados equipos de distintas disciplinas. También piensa en su staff, ¿sí? El staff que está por detrás del jugador. No es hoy en día, digamos, algo lejano, de hecho es parte del presente de los clubes de esports que están constituidos y formalizados, tener un coach, un director técnico, un preparador físico, un nutricionista, un psicólogo deportivo, un analista, todos roles que podemos relacionar con el deporte convencional aplicados al deporte electrónico. Esto, ¿por qué se da así, digamos? Bueno, porque justamente lo que está ocurriendo es que el deporte electrónico se está profesionalizando, ¿sí? De la misma manera que todos los deportes nacen de una manera amateur, donde tienen que tener un desarrollo, digamos, y un acompañamiento en comenzar a tener justamente las primeras bases para empezar a crecer como instituciones. Nosotros desde la asociación y mismo lo hacemos con las distintas seccionales y delegaciones que hay a lo largo del país, una de ellas justamente, Sergio, además de ser presidente de ASDEP, también es el presidente de la seccional de Cuyo. Lo que buscamos es justamente que se conozca también, ¿no?, qué hay detrás de un equipo de esports, que vean todos los roles. Y es más, sigo sumando. Yo les comentaba justamente esta necesidad, o de alguna manera, bueno, viendo los niveles de audiencia que manejan los esports, de poder mostrarse, ¿no? Poder que el equipo sepa que tiene que nacer con una identidad. Y bueno, justamente ahí tenemos el rol del community manager, del creador de contenido, del relator, ¿sí? Y el caster, el comentarista, quienes van a retransmitir las partidas justamente y a relatar, digamos, qué es lo que sucede dentro del juego. Entonces, cuando hablamos de que justamente se comienza a hacer una profesionalización del deporte electrónico, no es ni más ni menos que buscar las instituciones del deporte tradicional y adaptarlas a los esports, ¿sí? Los esports no están inventando nada nuevo. O sea, lo único que están haciendo es cambiar la forma en la que uno ve el deporte convencional, ¿sí? Justamente quizás es mucho más visual, porque vuelvo a esto y es muy importante, el advenimiento de la tecnología nos permite también que nos mostremos de una mejor forma. Tenemos más recursos audiovisuales, ¿no?, para utilizar, pero fíjense cómo de a poco la profesionalización del esports va dando con las mismas teclas que dio el deporte convencional, ¿sí?, para su profesionalización. Así que, digamos, es un poco digamos, el trabajo que venimos de alguna manera a pregonar, ¿no?, con la palabra, fomentando la palabra de los esports, porque, bueno, se trata justamente de eso. Hablábamos al principio de tolerancia, ¿no?, de entender que esto es algo que, no digo que llegó para quedarse, pero ya existe, entonces aprendamos a convivir con ello. Y bueno, justamente sabemos que la universidad tiene un rol importantísimo, digamos, en el desarrollo de esto, porque al igual que en otros países donde el deporte universitario justamente tiene, digamos, un rol fundamental para desarrollar la base deportiva en general, bueno, Argentina, digamos, no está exento de eso. De hecho, todas las competencias universitarias que se dan a ese nivel de hecho, tienen después deportistas muy buenos. Entonces, eso de alguna manera genera que, bueno, está el nicho dado, ¿no?, donde se pueda desarrollar. Es simplemente, bueno, canalizarlo de la mejor forma y con el mayor entendimiento para que se pueda hacer digamos, de la mejor forma posible. Ahora, propuestas universitarias para las nuevas generaciones en torno a los deportes electrónicos. Eh, ya hablamos de que, bueno, justamente las nuevas generaciones son las que tienen ya una aprehensión más directa con lo que tiene que ver con el esports, ¿sí? Ya prácticamente lo maman desde chiquitos.
porque esa cercanía que les produce justamente tener una consola, ¿no? El acceso al celular, quizás una PC, y además esto que se ha vuelto tendencia, donde prácticamente, de hecho a mí me pasa, yo quizás hay amigos que yo no los veo, bueno, ahora por el tema de la pandemia los veo, pero no los toco. Pero de alguna manera no los veo seguido. Quizás hasta uso de excusa el videojuego para decirle, mira, no nos juntemos a hablar de la vida, porque capaz que vos tenés tus cosas, yo tengo las mías. Juntémonos a jugar una partida de Fortnite, ¿sí? Una partida de FIFA, una partida de Clash Royale. O sea, es un momento de encuentro también el videojuego. Yo sé que quizás no se lo relaciona, ¿no? Con una mística, ¿no? Que tiene el videojuego en cuanto a eso. Pero tengan en cuenta que si utilizamos el videojuego como una herramienta ¿sí? Esa herramienta ya está implícita en la vida de las nuevas generaciones. Nosotros no tenemos que inventarles el juego, decirle, bueno, ahora de ahora en adelante aprendan a jugar este juego. El juego ya lo juegan. Entonces, si tenemos de alguna manera, esa facilidad de llegar a las nuevas generaciones a través del videojuego, bueno, es un desafío no solamente de las instituciones educativas y de formación, sino también de la sociedad poder utilizarlas en provecho de eso. Yo siempre cuento una anécdota. Nosotros iniciamos, bueno, formalmente la asociación existe desde 2017. Si bien, digamos, tenemos un alcance nacional, la primer propuesta grande que hemos tenido fue hacer los Juegos Bonaerenses en la provincia de Buenos Aires. Era una competencia que se venía dando con más de 60 disciplinas deportivas de hacía en ese momento 26 años, y por primera vez incluían unas disciplinas de deporte electrónico. Digamos, DEVA tuvo la tarea y el desafío de llevar adelante esas competencias. Se desarrollaron con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en las 16 regiones, ¿sí? Que fue la segunda fase, una fase municipal, una regional, y después la final que se hace en la ciudad de Mar del Plata, donde lo que hay que hacer es montar una arena de deportes electrónicos, ¿no? O sea, llevar 20 computadoras, más las computadoras de streaming, tratar de hacer magia con las conexiones que nos dan. En ese momento teníamos 20 megas para usar en todas las computadoras, con el League of Legends, que, bueno, el que juega acá League of Legends, por ahí, no sé, Rodrigo Díaz, a ver si juega League of Legends, que levante la mano. Por lo general no juega, es más de counter, sí, tiene cara de shooter. Por lo general, uno juega con, hay una, digamos, un dato, ¿no? Que es el ping, ¿no? La latencia que tiene, ¿no? Desde que yo, por ejemplo, hago clic, cuánto tarda en llegar al personaje del juego y volver. La latencia que se maneja promedio general, una partida normal, va entre 10 y 25, les diría. Bueno, en ese momento, con la conexión que teníamos y demás, los chicos estaban jugando con un ping de 170. ¿Sí? A ver, cuando están en igualdad de condiciones, no hay problema, ¿sí? El tema es cuando, bueno, uno juega justamente con alguien, tiene el pin de 5, ese que es mucho más rápido, y otro con un pin de 200, ¿no? Ahí es donde están los inconvenientes tecnológicos, y por eso le digo que, insisto, sin conectividad no hay esports. Entonces, bueno, son desafíos que se plantean. Pero para allá ir redondeando la idea, ¿qué nos sucedió? El primer día, obviamente 60 deportes tradicionales, la primera vez que va el deporte electrónico, nosotros ya con las computadoras armadas y demás, esperando a los chicos para venir, 4 o 5 profesores de educación física, de alguna manera, digo, bueno, nos vinieron a hacer un piquete, porque no dejaban entrar a los chicos porque decían que esto no tenía que estar en el deporte convencional, que era malo, digamos, que generaba sedentarismo, que era lo peor que le podría haber hecho al deporte. Justamente dice, yo los saco a los chicos de la casa para que hagan deporte y ustedes me los vuelven a meter, ¿no? Estas discusiones que, bueno, ya prácticamente no se dan. Y si se dan, yo sigo diciendo lo mismo. Digo, bueno, mire, digo, les propongo una cosa, digo, tratemos de usar el videojuego, ya que los chicos se quieren volver a meter en sus casas, aunque ahora con la pandemia vino bien. Ahora, si ya se quieren volver a meter a sus casas y ya lo están jugando, hagamos que jueguen lo que nosotros queremos que jueguen, de la manera que nosotros queremos que jueguen, y llevémoslo de nuevo para el lado del deporte, ¿sí? Que, insisto, dice, todo se relaciona con todo. Es lo que le preocupa al Comité Olímpico Internacional, ¿sí? Que esto no tenga un valor deportivo. Ahora, ¿en quién está la responsabilidad de darle un valor deportivo?
en que se lo encuentren los jugadores o que las instituciones ya del deporte tradicional, las instituciones de formación y demás, le encuentren el sentido para poder llevarlo por el buen camino y fomentar no solamente buenas prácticas deportivas, sino también el valor deportivo, que es lo que creen que carece, ¿no? Yo de mano propia, pasa que, bueno, esto es algo que uno tiene que vivir digamos, de manera personal. Yo he visto momentos mucho o más emotivos que en el deporte convencional, jugando por equipos que pierden, pero fue una partida muy reñida y se levantan y le dan la mano al otro. Cuestiones que quizás padres alentándolos, abuelos en algunos casos, porque si bien no entendía qué era lo que hacían, lo veían tan comprometido, digamos, con lo que hacía. De alguna manera no deja de mantener esa mística que tiene el deporte, que ya lo lleva, y las nuevas generaciones lo entienden muchísimo mejor que las generaciones que quizás son las que actualmente están tomando decisiones. Entonces, es también un llamado a la tolerancia en ese sentido, ¿no? Uno tiene que vivir, quizás Sergio, y ahora contanos vos también, porque vos tenés un hijo que practica videojuegos y me imagino que no es fácil también, ¿no? Verlo por ahí jugar tanto tiempo, pero bueno, es una manera de negociación también. De alguna manera, digamos, tenemos que buscar la tolerancia que nos permita a nosotros también ser partícipes de eso y somos partícipes del cambio. Hay un impacto positivo, digamos, que se está generando desde esta misma charla o con la acción que se ha hecho precedentemente con FIFA y con Clash Royale. Es algo que se está generando, es algo que se genera en Santa Fe y en otras partes del país y en el mundo. Entonces estamos siendo parte de ese cambio de paradigma. Así que bueno, nada, también queda en cada uno, ¿no?, analizar cómo lo veía el deporte electrónico, cómo veía el deporte electrónico, el eSport, digamos, antes de esta charla, cómo lo va a ver después, o si simplemente, bueno, quedará en el recuerdo y después verán, digamos, de alguna manera cómo avanza esto en modo espectador. Ese es un chiste que no todos lo van a entender. Pero, pero bueno, o sea, son cosas que suceden. Sergio, te paso un poco la pelota a vos. Bueno, Te gracias, paso el Nico. joystick. Sí, yo también me voy a redondear un poco. Bueno, ahí me voy a posicionar sobre esto que mencionaba Nico, de cómo llevo yo como papá, ya como papá, esta situación que se da desde muy chico con mi hijo, y de hecho yo estoy relacionado en este mundo, y como mencioné, ustedes habrán notado que hay pocas de mis actividades personales que tienen que ver de pleno con el eSport. Mi llegada y mi compromiso y mi intención de estar cerca de todo este universo, que su inicio para mí fue realmente mágico y lleno de novedades, viene ligado justamente a mi hijo. Mi hijo que es muy chico juega, no es un jugador profesional, de hecho tomó ya hace un tiempo la decisión de ser un jugador de ocio, como dice Nico. Y bueno, claramente ahí fue, no sé si una negociación, pero sí dejar pautas claras, y creo que es lo que tiene que pasar en cada casa y después en cada institución, de poder tener claro el parámetro de hasta dónde es bueno algo y hasta dónde no. O sea, todos los excesos son malos, ya es casi un latiguillo hartamente gastado. Si ponemos un chico a correr 24 horas y le va a hacer mal, por saludable que sea el ejercicio. Y esto es igual. Bueno, y ahí empezamos un poquito a mediar, y empecé yo también a notar cómo esto me funcionaba como herramienta. O sea, podía negociar claramente, decir, bueno, 20 minutos bajo el coso, pero tiene que estar lista la tarea o tal cuestión. Después él solo fue haciendo sus pack de horarios, pero yo como papá fue lo primero que percibí. Dije, bueno, qué bueno esto, che, porque la verdad que me sirve para. O sea, digo, bajo ese concepto y teniendo claras las líneas de por dónde debe ser el recorrido, creo que es algo que hay que poder contar, y yo trato de contarlo permanentemente desde la experiencia vivida. No para que me tomen a mí como ejemplo, pero sí para que un poco podamos entre todos ver que hay cuestiones positivas ya desde el ABC de lo que propone el mundo del videojuego. Bueno, y para adelante, ahí yo voy a volver a los chats. Acá hay uno que es el del final, que dice, ¿cómo es la incursión con las instituciones deportivas y los clubes? Hoy pasó algo muy, muy significativo. Ayer notificó la Liga de Fútbol Benadense, que es la ciudad en la que yo vivo,
bueno, tenemos así como un mote ganado de hace mucho tiempo de ser la liga amateur más grande de Sudamérica de fútbol, con muchísimos equipos y localidades bueno, que se desarrollan esta liga. Dio por cerrado el campeonato, se había jugado una sola fecha, y recibí un llamado que se dio en la tarde, por eso ni siquiera Nico lo sabe y se está enterando acá con ustedes, de una de las autoridades, a forma de consulta de qué posibilidad de haber de realizar una liga online, ¿sí? Quieren de alguna forma ver de qué forma el club, los clubes hacen al menos una actividad y están obviamente atentos algunos a todo esto que venimos haciendo con las distintas universidades, como fue el caso de ustedes, y otras acciones con municipios. Entonces hoy entró la inquietud de que si pudiéramos hacer algo. Y bueno, claramente cambió el escenario y cambiaron los discursos. Esto que para nosotros, con Nico y todo el equipo de además, era una de los puntos que quedaban por resolver, poder instalar la liga universitaria, poder hacer esta cuestión más doméstica, si bien ya existe el formato para inclusive se juegan, los equipos de AFA juegan ligas como Copa Sudamericana, Libertadores y demás, y nosotros ya teníamos una idea de poder generar una liga amateur y ir a este contacto con los clubes, pero iba a ser una acción nuestra hacia los clubes. Bueno, hoy tuvimos la sorpresa de que este escenario nos trae esta novedad, ya directamente una liga muy instaurada en el tiempo, con referentes históricos, y con mucha cancha y con mucho potrero, llama al menos para hacer la consulta de ver qué posibilidad habría para poder interactuar en este formato. Obviamente yo lo recibí con muchísima alegría, le estoy viendo la sonrisita a Nicolás en la cara en este momento, que más o menos el sentimiento compartido, porque es un trabajo que ya llevamos de varios años tratando de instalar la idea de que el mundo del deporte electrónico tiene un perfil muy positivo, que nos falta un recorrido, está clarísimo, que queremos y necesitamos el aporte de quienes ya pertenecen a estas cuestiones del deporte tradicional. Lo menciono e insisto sobre eso, porque creemos y estamos convencidos de que podemos hacer las mejores acciones si estamos juntos, y no estamos acá para competir, estamos para complementar, como lo decía Nicolás. Hay toda una cuestión de posibilidades que se generan a través del propio campeonato, o sea, estas nuevas formas, hoy lo mencionaban, decir, bueno, hoy un chico no mira televisión, ¿qué hace? Mira streaming, y mira campeonatos, y mira youtubers que explican cómo se juega tal juego, o cómo se hace tal táctica, o tal acción, y ahí aparece una nueva figura, un youtuber, un chico de unos 12, 13, 14, 15 años, donde se incorpora en una nueva actividad que también está monetizada, que también algunos tienen la posibilidad de percibir recurso económico genuino y en algunos casos muy importante por esa actividad. Entonces, todo este mundo del eSport empieza ya a mostrar con contundencia en este país, si bien lo que mencionábamos hoy estamos todavía en un recorrido bastante lejano para la profesionalización del eSport y del mundo del deporte electrónico, creo que los pasos se han acelerado y mucho. Vemos venir a las empresas constantemente, cada vez más interesadas, entendiendo que justamente esto que mencionaba, ese auspicio que a lo mejor yo tenía en la cancha de fútbol, acá de mi Rivadavia, yo soy de Rivadavia, seguramente ahora esa empresa, si hay un nuevo lugar para mostrarse y para estar, y sobre todo si este lugar es de muchísima más cantidad de público que el de la cancha, porque cuando vamos somos 30, lo tengo que reconocer, cambiando los escenarios, cambiando las formas, empezamos a ver que hay un nuevo mapa, hay una nueva realidad, y creo que al menos, y bueno, lo que nosotros pretendemos hacer es ser parte de esa nueva realidad, pero también desde un lugar responsable. También entendemos y tratamos de estar atentos a todas las cuestiones que se generan, algunas son comerciales, otras tienen, como decía hoy, tintes políticos, otras tienen, bueno, la oportunidad de decir, en este momento donde están todos encerrados, tengo que de alguna forma mostrar que yo estoy,
vemos todo, analizamos todo, pero queremos nosotros estar posicionados en un lugar de seriedad, de compromiso. Sin duda es el recorrido más largo y más lento, pero es el que estamos comprometidos a hacer. Por eso, ya para cerrar, vuelvo a agradecer este espacio y por supuesto que quedamos a disposición por si en algún momento estuviese la oportunidad, la necesidad de que se repita. Vuelvo a agradecerle a Nicolás por el tiempo para acompañarme, a Facu, bueno, Milagros, que estuvieron moderando con nosotros, a todos los que estuvieron participando y ahí con el chat haciendo algunas consultas y dejando que sea más llevadero el discurso. Bueno, y a Horacio Sosa, y también quiero mencionar a Marcelo Mendoza, que es son las dos personas que cuando llegué por primera vez a UNL a acercar la propuesta me recibieron, pusieron sus preocupaciones, sus condiciones, sus consultas, pero siempre con la voluntad de poder generar alguna actividad dentro de la universidad a través del eSport. Al menos de mi parte, para el día de hoy, a no ser que haya alguna pregunta que alguien desee que puntualmente conteste. Pasame el joystick, para Sergio. aportar y se lo paso a Nico. Ahí está. Para el cierre. Para que, ¿cómo era esto en el Mortal Kombat? XXX arriba, ahí te hago un combo. No, yo no. Flipper fue lo más sofisticado mío. Ahí, mira, fíjate qué interesante la pregunta de Rodrigo, justamente, ¿no? De cómo acercar a los clubes de barrio o tradicionales a este tipo de competiciones y demás. Nosotros hace rato igual venimos diciendo justamente que, a ver, más allá de la realidad socioeconómica, ¿no? Y demás de los clubes que, a ver, pueden o no echarle la culpa al deporte electrónico, pero comienzan a perder también, digamos, gente, ¿no? que se junte cada vez más en el club y demás. Sé que quizás, bueno, de hecho en el interior sucede mucho, porque estos son realidades distintas, digamos, pero todas van hacia eso. Acá prácticamente en lo que es el Gran Buenos Aires o mismo en Capital Federal, ya nada, hay cuestiones que o se han tenido que adaptar, digamos, sobre la marcha, o algunos clubes están prácticamente extintos. Nosotros siempre decimos justamente que el deporte electrónico es una gran oportunidad para que los clubes de barrio, digamos, comiencen a buscar en las nuevas generaciones eso que ya de alguna manera han perdido. Que se trata justamente de, bueno, uno en el club de barrio no va solamente por una cuestión social, va también a aprender nuevas, digamos, a ejercitar, digamos, el deporte que conoce, o a aprender nuevas artes. Sabemos que últimamente, digamos, no gira en torno solamente a lo deportivo. Ahora, es una realidad esto que dice Rodrigo. A ver, hay un tema de recursos económicos, ¿no? Y tecnológicos que de alguna manera dificultan, ¿no? Que yo me tenga que equipar para poder, digamos, brindar digamos, un espacio apto para el desarrollo del deporte electrónico. Bueno, sí y no. Actualmente, como les digo, muchos ya tienen la posibilidad de acceder no solamente a una consola, y no hace falta que sea la última, pero sí a un celular, ¿sí? A una tablet. Les doy el caso de algunos clubes de fútbol en Gran Buenos Aires y demás. Digo, clubes de fútbol, entre otros, pero también tienen otras disciplinas deportivas, que lo que han hecho es justamente invertir en una buena conexión. Quizás no tenían internet y ahora sí tienen un plan, por lo menos que les permite, digamos, hacer un llamado a la nueva juventud y decirle, bueno, mira, no juegues en tu casa, vení a jugar al club. Y venía a jugar tu partida de FIFA y jugamos en... O sea, muchos de los clubes tienen, por ejemplo, una tele en el bar, o alguien quizás aporta la PlayStation un sábado o un domingo para que puedan jugar una partida de FIFA. Y un día se juntan 8, otro día van a ser 16, otro día 32, y otro día van a tener que cerrar el club porque se va a llenar de chicos que quieren jugar y van a tener que necesitar más consolas todavía. A ver, eso solamente se da si hay una apertura, digamos, en poder implementar ese tipo de iniciativas. Si yo de entrada digo que no, que el videojuego hace justamente lo contrario y no lo puedo incorporar
a lo que yo ya vengo haciendo, bueno, evidentemente ya, digamos, no le doy ni siquiera la oportunidad de que eso se pueda generar. Entonces, sin lugar a dudas, es una muy buena oportunidad para los clubes de barrio que en algunos casos están subsistiendo, pero en otro caso tienen quizás la posibilidad de incorporar esto con una inversión mínima, porque bueno, siempre se trata de inversión. Si yo quiero, no sé, veo que el básquet está en auge y tengo una cancha de vóley y una de fútbol, y bueno, voy a tener una inversión para tener una cancha de básquet. Bueno, esto es lo mismo, otra vez una inversión para implementar una nueva disciplina deportiva. Justamente que el escenario, que la arena de eSport sea virtual, no significa yo necesite mejorar mi infraestructura. Entonces, bueno, evidentemente me parece una muy buena pregunta porque justamente apunta a que se desarrollen nuevas unidades de negocios para los clubes de barrio, sociedades de fomento, eh, eh, qué sé yo, uniones vecinales. Hay un montón digamos, de instituciones que lo podrían tomar como propio para fomentar en realidad el desarrollo de las generaciones nuevas, ¿no? Que es lo que se está perdiendo. Y ahí, y no lo llegué a leer, lo voy a leer ahora. A ver, dice otra pregunta. De cara al cambio de generación de consolas, ¿cómo cree que van a impactar en Argentina? Bueno, a ver, si tomamos, a ver, recuerdo el cambio, por ejemplo, de la PlayStation 3 a la PlayStation 4. Obviamente el desarrollador de videojuegos, que no es tonto, sabe que se va a seguir utilizando la consola por muchísimo más tiempo, entre 4 a 6 años por lo menos, con lo cual lo que hace es seguir sacando los mismos videojuegos para ambas plataformas, ¿sí? Eh, la realidad es que cada vez eso se va achicando más esa brecha y uno quiere tener el último juego en la última consola. En FIFA pasa eso, por ejemplo, ¿no? En FIFA, que es un juego que saca una demo y una previa más o menos en septiembre de cada año, ya en octubre, noviembre, vos ya decís, no, tengo que ahorrar y comprarme el juego porque si no quedo desactualizado. Bueno, eh, más allá de que todo tiende a eliminar el físico, ¿sí? Que todo venga en digital, las nuevas consolas lo que hacen de alguna manera es justamente tratar de prepararse para lo que va a ocurrir dentro de 10 años. ¿Sí? La PlayStation 4 es una consola que tiene más de 10 años, o sea, y no perdió vigencia ni actualidad hasta el último momento con los detalles gráficos, digamos, los mejores detalles gráficos que pudo mantener. Ahora, eso, digamos, es algo que pasa en el mundo, digamos, no solamente impacta en Argentina. Pero ¿por qué? Bueno, porque justamente la generación de consolas va haciendo que de alguna manera vayan mutando los gustos, ¿no? Hay momentos donde sale, bueno, por ahí Rodri no sé te acordás, no sé, tuviste Wii, por ejemplo, la Wii es una consola que salió en un momento, estuvo de moda y después, porque no recibió actualizaciones o no tuvo de alguna manera un acompañamiento de la marca, murió, ¿sí? Bueno, no es el caso de PlayStation porque justamente tiene los juegos más fuertes, entonces... A ver, dice, hablo en términos de competición. En noviembre sale el FIFA 21, exactamente. ¿Se migra a PS5? No, por esto que te decía justamente, los desarrolladores del juego, que no son tontos, mantienen justamente que el mismo juego se pueda jugar en ambas PlayStation, en este caso, durante un tiempo. Y de esa manera, bueno, van haciendo de a poco el intercambio, ¿sí? De generación de consola entre el que la pudo comprar cuando salió o el que la va a comprar dentro de 3 años, porque va a ahorrar 3 años para comprarla, porque no sé lo que sale. Me parece que tenemos que empezar a cobrar la charla, me parece, para comprar una, porque está bastante salada. Así que Va a bueno. estar complicado. Sí, no sé ni lo que ni me atreví a preguntar lo que sale la PlayStation 5. Pero bueno, ojo, yo siempre recomiendo esto igual, ¿eh? La mayoría de los juegos, a ver, salvo FIFA, ¿no? O sea, el que está acostumbrado a consola, juega consola, pero el que es hardcore, uy, 560 dólares. Acá tenemos Sí, el dato duro. el que es hardcore 560 gamer, dólares. a ver, el que es hardcore gamer, digamos, la mayoría de los juegos de deporte electrónico, digamos, y a nivel competitivo se juegan en PC, ¿sí? En PlayStation 4, que son contados con los dedos de una mano, en el caso de lo competitivo, digamos, hardcore, ¿no? Hablamos, o sea, es como decirte, bueno, decime cuáles son las disciplinas deportivas que, bueno, evidentemente PC se lleva todas las de ganar. Hay mucha gente que ha migrado a la PC, pero en esto que tiene que ver con generación digamos, de las nuevas generaciones, pero también de las nuevas consolas, muchos juegos
como el Fortnite, por ejemplo, son multiplataforma. Uno lo puede jugar en la PlayStation, lo puede jugar hasta el celular, si tiene un muy buen celular, pero al nivel competitivo es muchísimo más fuerte desde el punto de vista de la computadora de escritorio, digamos, de la PC, a las consolas. Pero bueno, se sigue dando, digamos, y FIFA, PES son juegos que jugarlo con un teclado y mouse me parece que no va. Pero bueno, a excepción de esos juegos y algunos otros también, o sea, en general la computadora de escritorio está por encima de las consolas. Así que, bueno, igual nadie puede privarse de jugar un deporte electrónico. De hecho, se puede descargar ahora mismo, si quiere, qué sé yo, el Clash Royale, que fue uno de los juegos que usamos en UNL justamente para promover esta primera acción. Y bueno, lo puedes jugar ahora y estarías jugando con gente quizás de otras partes del mundo en tiempo real, nada, pudiendo pasar un rato de 3, 10 minutos, media hora, ¿sí? Sin abusar. Pero bueno, es la característica de la inclusión, ¿no? Que nos permite el deporte Ahí electrónico. seguramente, ahora que mencionás el juego, que es algo bueno, me quedó bien en el tintero y podremos desarrollar en otra oportunidad si es que tenemos la ocasión, los juegos que son requeridos, porque hay todo un debate, también cuáles sí y cuáles no. De hecho, nosotros tuvimos ahí apreciaciones y pedidos puntuales desde la universidad para que sean estas los juegos para desarrollar este torneo. Y después también tenemos ahí un rebote de una encuesta, como que también tenía la pregunta de qué otro juego quisieran jugar. Y yo Bueno, esa no la ahí mostré. No quise abrir sí. la polémica. No quise abrir la polémica. Pero bueno, sí es importante decir que hay un debate en el que debemos atender lo que es el pedido de la masividad de los chicos que juegan o quieren jugar, con toda esta cuestión que se da sobre todo en las instituciones de educación, donde se está mirando con un ojo muy fino qué juego pudiese incorporarse o permitirse como deporte electrónico. Es un debate que también está para la gente del COI, que hizo apreciaciones ya en aquel primer momento donde se hablaba de la posibilidad de incorporarlo como un deporte electrónico, pero bueno, quedará, Sí, como sí, digo, son los para próximos una debates que próxima. se vienen. Claro, son los próximos debates que se vienen justamente, ¿no? Son los próximos debates, sin duda. Sí, bueno, ahí le damos un poco la palabra a Facu. A Facu y a los Bueno, chicos. quedará para otra instancia esa pregunta. Así que bueno, si no hay alguna otra consulta, una preguntita, si alguien quiere hacer, antes que cerremos, vamos a esperar un ratito. Yo te hago una consulta, ¿no? ¿Qué necesita, yo lo puse hoy, un club tradicional como para poder brindarle a sus asociados, llamémoslo, a su grupo, esta posibilidad de jugar juegos electrónicos? Conectividad, sin duda. Exactamente. Como decía Nico. El En cuanto a ABC, infraestructura, en estructura. Bueno, Nico, sos el Sí, especialista. ¿Para qué? a ver, un poco lo que le respondí a Rodrigo también, justamente porque, a ver, conectividad sobre todo, que es lo que me permite justamente poder comunicarme con otros jugadores y entablar estas partidas. Y sobre todo, si hablamos de una cuestión más estática, a ver, pensemos que también tenemos la ventaja de que si los chicos ya lo juegan es porque tienen la forma de jugarlo. Entonces, creo que digamos, de alguna manera, el ecosistema natural está dado en lo online, ¿sí? De lo que tiene que ver con los videojuegos en general. Entonces, a ver, más allá de que sea quien lo organice, uno puede tomar, digamos, en todo caso, las riendas de la organización, pero hacer que la competencia sea 100% online, ¿sí? Que fue, por ejemplo, el caso de la UNL. Más allá de la situación de pandemia y en general, de alguna manera nos permitió que los chicos que ya lo jugaban, que tenían la forma de jugarlo y demás, simplemente, digamos, tener la iniciativa de formar el torneo. Pero si ya hablamos de algo presencial, bueno, obviamente tenemos que primero hacer una selección, un scouting, le decimos nosotros, de
qué videojuegos y qué título de videojuegos va a usar. El título de videojuego es qué videojuego, ¿no? Que el nombre del videojuego que van a usar. Si nos tiramos, por ejemplo, por un juego de simulación de deportes convencionales, ¿sí? Como el FIFA, por ejemplo, el FIFA, el PES, el NBA 2K, hay juegos de muchísimos otros deportes, de béisbol, hay de hockey. Eh, entonces, podemos ir por un juego de simulación de un deporte convencional, podemos ir por ahí, bueno, y acá lo tiro en realidad, a ver, son los juegos por ahí más polémicos, pero a su vez son los más populares, son los juegos de disparo en primera persona o FPS. Los juegos de disparo en primera persona son los más competitivos a nivel internacional, entre ellos el Counter-Strike y Fortnite a la cabeza. Pero también tenemos juegos que son grupales, que se juegan también en PC, y tanto como el Counter-Strike y el Fortnite, que te dan la posibilidad de justamente no jugar uno contra uno, sino también de a grupos. El caso del League of Legends, que es un juego, es un MOBA, es un juego de estrategia, digamos, en multijugador en tiempo real, que justamente lo que me da es la ventaja de poder generar digamos, una comunicación de equipo, una estrategia, ¿no? Por ahí para el que no lo juega, el League of Legends es un juego que, a ver, muy parecido a capturar la bandera, o digamos, uno está en un extremo del mapa y tiene que llegar al otro extremo, pero hay un equipo que tiene la mitad de cada mapa, ¿sí? Entonces, un equipo defiende la mitad de su mapa justamente tratando de avanzar sobre el otro, ¿sí? Y ahí viceversa. ¿Qué equipo gana? El que llega al extremo del otro, digamos, del mapa del otro, destruyendo una torreta, ¿sí? Que es una torre. Ahora, la mayor competitividad, digamos, se da en este juego, no solamente por el modo en el que se juega 5 versus 5, sino justamente por lo atractivo que tienen los campeones que uno utiliza, los rangos, digamos, los géneros de personaje que uno elige dentro del juego. Hay toda una estrategia en cuanto a, bueno, hay que elegir, por ejemplo, un personaje mágico para contrarrestar un personaje que tiene quizás mucha fuerza, ¿sí? Y poder de alguna manera contenerlo. La estrategia incluso está antes de iniciar la partida, en cuanto a la elección. Entonces, hay un montón de cuestiones que se desconocen de la mecánica de los videojuegos, que se asimila muchísimo también a la mecánica que tienen los demás deportes convencionales, donde uno ya entiende de alguna manera cuál es el objetivo, de qué forma llegar y qué estrategia va a tener. Bueno, es eso mismo aplicado al deporte electrónico. Entonces, una vez que uno elige el título, ¿sí? Ahí sabe realmente qué infraestructura tiene que tener, ¿sí? Si tiene que ir por el lado de las PC, si tiene que ir por el lado de una consola, o si simplemente lo que necesita es alguien que organice el torneo, lo haga de manera online y comienza a generar esa actividad que en algún momento quizás le genere la necesidad o le demande poder tener más, digamos, poder invertir en ese sentido. No sé, es el caso quizás de algún club de barrio que incorpora la organización de un deporte electrónico, pero solamente es para socios, ¿sí? Entonces, dice, bueno, mira, si querés jugar tenés que ser socio. No sé, la cuota sale 100 pesos por mes. Participás en 2 torneos, ¿sí? En 2 torneos que de premio te doy lo que, bueno, mira, en la esquina del club hay una carnicería y de premio tenés 1 kilo de asado. No hace falta ir tan lejos, digamos. Igual 1 kilo de asado son como, no sé, vamos a poner 1 kilo de otra cosa, para no irnos a cifras descomunales. Entonces, fíjense qué fácil igual es hacer cosas con deporte electrónico y prácticamente estoy usando lo que tengo, no estoy, digamos, inventando nada. Es solamente tener la iniciativa de decir, bueno, a ver, quiero incursionar en esto porque veo que es el futuro. Entonces, bueno, nada, si hoy tengo 10 chicos que están participando y el boca en boca hace que yo después tenga 50 y que después tenga 500, bueno, evidentemente lo que voy a hacer es invertir en una consola para poder tener 5000, ¿sí? Es todo escalable, es todo exponencial, y me parece, bueno, nada, simplemente con querer, digamos, muchas cosas ya están
dadas para que se pueda implementar el deporte electrónico a una escala muy baja.